7:35 de la mañana, estás en Radio Pauta, la 100.5 y en Antofagasta la 99.1 y Valparaíso y Temuco 96.7. Vamos a profundizar en una presentación que se hizo a comienzos de semana y que tiene que ver probablemente con la decisión del presidente Gabriel Boric de cumplir algo que fue una promesa de campaña. Estamos hablando de la deuda histórica de los profesores. Se presentó, el ministro de Educación presentó finalmente un proyecto de ley, ingresó el martes en el Congreso y lo que se busca es resolver un perjuicio salarial a 57.000 docentes originados en la dictadura de Augusto Pinochet. Muy buenos días, ministro Nicolás Cataldo, ¿cómo le va? Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Claudia, Gerardo, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Oiga, Bien, muy bien. ministro, comenzó el pago o más bien el proyecto, el avance para el pago esta deuda histórica de 57.000 profesores, 6 años, 4,5 millones cada uno. ¿Cuál es el costo y de dónde va a salir el dinero? Bueno, lo primero es que el dinero, al no ser un gasto permanente, estamos hablando de un gasto que se vaya a perpetuar en el tiempo, sino que es un pago por una única vez, sale justamente del Tesoro Público, ¿no? Esto no requiere tener una fuente de ingreso marcada, no sé, cuando tú aumentas, por ejemplo, el sueldo de una persona, aumenta a través de reajuste, por ejemplo, los salarios de los funcionarios públicos, eso es gasto permanente, tienes que solventarlo siempre, porque los sueldos se pagan todos los meses de aquí en adelante, a diferencia de una asignación o un bono que es un gasto por una única vez. ¿Y el costo total? El costo total del proyecto son alrededor de 280.000 millones de pesos en el marco de los 6 años, toda vez que esa es más o menos la referencia a propósito de los 4,5 millones por los 57.000 docentes, profesores y profesoras que podrían acceder a este mecanismo. 280.000, dijo, 280.000, y eso, pero ¿de dónde sale? Porque me dijo que, claro, no es un ingreso, como dicen, costo permanente, hay que buscar ingreso permanente. Aquí es costo puntual, por un tiempo acotado, pero son 280.000 millones, dijo, de pesos, ¿no? Correcto. ¿De dónde sale esto inicialmente? Eso es, por lo que decía recién, pues eso sale del Tesoro Público, de las fuentes de ingreso que el gobierno, el Ejecutivo ya tiene, el Estado ya tiene, el fisco ya tiene, ¿no? Y que es parte de la contabilidad anual. Esto se provee, además, cuando la Dirección de Presupuesto planifica el presupuesto del año, todos los años, proyecta también recursos que están asociados a compromisos legales que vienen durante la planificación del año siguiente. Esto está contemplado, va a estar en el informe financiero, de hecho está en el informe financiero. Este es un proyecto que en una gran medida es de carácter financiero, más que educativo, porque tiene que ver con resolver un tema de una asignación que en los años 80 deja de pagarse a los profesores de manera arbitraria cuando son traspasados a las municipalidades. Claro, tiene un sentido también no solamente económico, sino que también simbólico, ¿no? Que es reparar esa deuda. Ministro Nicolás Cataldo, esto es un proyecto de ley y el gobierno a mí me sorprende porque lo dio a conocer al comienzo de esta semana, usted y el presidente de la República, con bombo y platillo. Pero ¿qué pasa si esto no se aprueba en el Congreso? ¿Ustedes no tienen mayoría o usted ya tiene bastante avanzadas las negociaciones en el Congreso? Están avanzadas hace muchos años en el Congreso, mucho antes que llegara el gobierno del presidente Gabriel Boric. O sea, no ha habido probablemente un periodo legislativo en el que este tema no surja. Ya sea en conversaciones prelegislativas que hayamos tenido nosotros antes, parlamentarios de todos los colores nos han puesto este tema sobre la mesa, nos han dicho cuándo van a abordar el tema de la deuda histórica. Para nosotros es más importante la deuda histórica que otros temas se plantean. Han estado en protocolos de acuerdo del Congreso con el Ejecutivo en distintos gobiernos, todos los gobiernos prácticamente. Claro, pero no ha salido adelante. Entonces, en ese cuadro es que yo creo que para todos es muy evidente que habiendo además un acuerdo político con el magisterio, es muy relevante, más del 80% de los profesores que participaron en la consulta, fueron más de 22.000 profesores que dijeron estamos de acuerdo con la propuesta que nos hace el Ejecutivo. Por otro lado también, hace poco tiempo, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagarle a 880 docentes de la deuda histórica, cifras que están muy por encima de lo que nosotros estamos planteando como reparación.
Ministro Entonces Cataldo, también es una oportunidad para que el Estado cierre un Ya. tema claro, que puede terminar siendo muy oneroso, muy Sí. costoso Claudia. en Por el eso tiempo. le digo, porque como estamos en una estrechez fiscal, vimos lo que ha sido otra discusión sobre el presupuesto, ¿qué certeza tiene usted? Usted lo recuerda, este es un tema que se arrastra hace décadas. Varios gobiernos lo han querido resolver, no han podido. Usted dice que hay conciencia de que el tema lleva mucho rato, digamos, metido en el cajón, pero ¿qué certeza tiene usted de que hoy día sí puede salir cuando también uno escucha a la oposición, que digamos, diciendo que acá hay otras prioridades sobre la mesa? Y empiezan los tiempos de campaña también. Sí, yo quisiera ver esto con más esperanza y los invito también a eso. Yo no tengo ninguna duda de que esto se va a aprobar, Claudia. Ya. Y creo que hay que mirarlo con esa perspectiva y eso es lo que hay que transmitirle, mira, más que el país, a los mismos colegas, profesores y profesoras que están esperando una solución. No tengo duda de que va a primar esa mayoría en el Congreso. ¿Qué le pasa, ministro Cataldo, cuando ve que se llega a esta etapa? Pero usted hace años estuvo en el tema, cuando entiendo trabajaba en el gobierno de la presidenta Bachelet. 2017 creo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto la evolución Sí. del tema? Bueno, es bien emocionante, la verdad. Yo ya he botado muchas lágrimas en este proceso porque, insisto, en la biografía personal, como tú señalas, Gerardo, es súper emocionante. A mí me tocó acompañar a la ministra del Piano en este proceso cuando yo era su asesor. Y ahí lo que hicimos fue por primera vez cuantificar cuántos eran los profesores y profesoras de la deuda histórica que estaban vivos. Saber quiénes eran, ponerles rostro. Hasta ese minuto nunca se había hecho un ejercicio para organizar esa información. Y tuvimos que ir al Archivo Nacional, tuvimos que digitalizar la información que está disponible, reconstruirla en definitiva, cruzarlo con el Servicio Civil, o sea, con el Registro Civil, cruzarlo con tribunales para saber quiénes habían ganado juicios, quiénes estaban vivos, quiénes estaban muertos. Y eso lo entregamos hace ya en 2017, ¿no? Entonces, han pasado algunos años y encontrarme con este rol y viendo ahora la posibilidad de empujar este proyecto de ley y que se apruebe, que se me empiece a materializar a partir del próximo año, la verdad es que es algo que emociona harto. Además, yo también trabajé en el Colegio de Profesores, fui asesor en el Colegio de Profesores hace unos años atrás, mucho antes de trabajar en el Ministerio de Educación. Y esto era parte de la agenda permanente en los dirigentes de la deuda histórica, estas mismas personas que uno ve que estuvieron el día lunes manifestando su alegría por el paso que se da, también estaban en esa época, ¿no? Ya estoy hablando de hace 15 años, 20 años atrás, ¿no? Mm. Entonces, Ujú. es algo que realmente llena el corazón y espero que, insisto, prime esa visión Bien. de justicia. Son 43 años. Es más tiempo, yo lo decía el otro día, es más tiempo que el que yo llevo en esta tierra. Mm. Nicolás Cataldo, ministro de Educación. Bueno, vamos a ver cómo sigue ese proyecto de ley. Se vota prontamente en el Congreso. Lo importante aquí probablemente sea el acuerdo político en el Congreso, pero también con los profesores para poder llegar, ¿no es cierto?, a una suma. Pero lo quiero cambiar un poquitito también de tema que tiene que ver con la educación. Hoy mismo, por ejemplo, se está hablando de los problemas de gestión, de cómo los efectos de la gratuidad están obligando a varias universidades a despidos, a ajuste presupuestario. La semana que pasó, ¿no? Esta misma, en la Universidad de Antofagasta se desvincularon a 223 profesores, Así es. los alumnos iniciaron una toma. Hay, entiendo también, ¿no es cierto?, llamados desde el Partido Comunista también o de comunidad universitaria a movilizarse. Entonces llama la atención que también por una parte es cierto, se está caminando para entregar, ¿no es cierto?, una larga demanda de profesores, pero también tenemos como contraparte que muchos profesores hoy día tienen amenazadas sus fuentes de trabajo. ¿Cómo se hace match en esta situación? Bueno, son cosas distintas, Yo Claudia. sé, Yo creo que esto. pero tiene que ver con los No, no, por resguardos, supuesto, sí. pero son cosas distintas. Hay que trabajarlas e identificarlas de forma separada. Pero por lo siguiente, primero porque los presupuestos están asegurados por las leyes. El 90% del presupuesto del Ministerio de Educación, que a su vez representa el 20% del total del gasto público del año para el Estado, están definidos por ley, ¿no? O sea, no son recursos que uno pueda disponibilizar o moverlos de un lado a otro. Ujú. Son recursos que están para cumplir con las subvenciones en el caso de la educación escolar, o con los valores párvulos en el caso del sector parvulario, o de los distintos aportes, entre ellos cae gratuidad, más los aportes fiscales, más el AIWE, más todas las líneas de financiamiento que tiene la educación superior. En el caso del presupuesto de educación superior, el 23% de la cartera es lo que representa el sector.
El 23% total de Ujú. educación es educación superior. Entonces, desde ahí es que uno tiene que empezar a aproximarse al problema y entender cuáles son sus causas. Lo primero es que los propios informes que ha hecho la superintendencia, hace poco, esta semana también, entregó un reporte de salud financiera del sistema. La gratuidad no es algo que haya movido ni para peor ni para mejor la situación financiera de las instituciones. Entonces aquí se ha señalado mucho porque obviamente romper con la regulación arancelaria evidentemente implica tener más ingresos, pero no hay una causa respecto a la situación de estrechez de algunas instituciones. O sea, Yo sé, a mí me ha tocado hablar con hoy día rectores. salió en varios medios de Sí, comunicación sí. ¿Mm? que son cerca de 60.000 estudiantes, 59.000 estudiantes que están en instituciones en riesgo financiero, de un universo de 1,5 millones, ¿no? Entre CFT, IP, universidades. Claro, pero Entonces, hay que creo, centrar la creo que es mirada en eso ahora, ¿o importante, no? Gerardo, ¿Mm? Claudia, Sí. Sí, ser muy serios y muy responsables. No es la regulación arancelaria lo que ha generado problemas de financiamiento en estas instituciones. ya, En el sí, caso ¿no? particular de la Universidad de la Frontera, por ejemplo, que es la que ha estado más Ujú. bullada en el último tiempo, hay un problema de desorden administrativo y de malas decisiones administrativas financieras. Hay un plan de ajuste que la universidad está obligada a tener que hacer debido a que la ley la mandata de esa forma, que la superintendencia está acompañando, Sí. pero es porque se han tomado malas decisiones. Una universidad que hace 3, 4 años atrás no tenía problemas de financiamiento. Esto lo hemos hablado con la propia universidad, se ha hablado con parlamentarios de la zona, todos están muy sorprendidos porque nadie comprende muy bien cómo se llegó a esto. Ministro. Entonces, sería muy extraño echarle la culpa a la gratuidad, Gerardo. Ya, Cuénteme. no es la gratuidad, dice usted, el culpable de que 11 instituciones estén con este problema, son 60.000 de un universo de 1.200.000, también es Un cierto, millón de quinientos. 1.500.000 de alumnos, pero si nos centramos en esta, porque al final siempre hay que poner la mirada dónde está el problema, no dónde está ¿Dónde la está el cosa. problema? Sin eh, duda. Sí. eh, Pero hay que ah, identificarlo bien. sí, sí, perfecto. ¿Hay riesgo que alguna de estas pueda dejar de operar? ¿Usted cómo lo ha visto? Porque hay 8 que son privadas Sí. de estas 11 instituciones. ¿Hay riesgo real para los alumnos que pueda cerrarse alguna de estas instituciones, por ejemplo? Mira, yo creo esto ser súper responsable porque después se toman las palabras de uno y quedan como titulares. No ha pasado antes. Entonces, No le puedo creer. la verdad, no, sí, sí. O sea, es que uno tiene que ser, mira, si uno es genuinamente apegado a la línea de la verdad, uno no ¿Ya? podría descartarlo, pero tampoco tengo cómo asegurar que eso va a ser así. Son procesos que están abiertos, la superintendencia está trabajando con las instituciones, uno espera que efectivamente ese proceso de ajuste en el que están y el acompañamiento de la superintendencia no termine en un cierre, uno no quiere que eso ocurra, y en algunos casos efectivamente hemos logrado evitarlo. Por ejemplo, el caso de la Universidad Aysén o la Universidad Austral. Ambos están con uno con administrador provisional nombrado por la superintendencia, la otra está con un plan de ajuste acompañado por la superintendencia. Desde el 19 de noviembre, la Universidad de la Frontera, por ejemplo, está con un plan también de ajuste que fue aprobado por la superintendencia y que hoy día estamos Ya. monitoreando que se cumpla. Pero hay otras instituciones, por ejemplo, como el IPSFT Los Lagos, que también ocurrió el año pasado, Sí. en el que hubo que avanzar hacia el cierre porque simplemente la universidad, la institución en este caso, esta institución, no fue viable simplemente y Ministro hubo que Cataldo. liquidar. Entonces, efectivamente, esto puede terminar en un cierre eventual, pero la ley contempla que los estudiantes que allí están deben ser reubicados y que el Estado tiene que preocuparse de esa reubicación con una institución tutora, que es la que va a continuar con los estudios de esos estudiantes para que puedan cerrar sus procesos académicos. Oye, ¿cómo se toma usted cuando está haciendo el trabajo evidentemente lo mejor posible y su partido llama a las comunidades universitarias a movilizarse? Mira, yo desconozco esa declaración, nadie me la ha consultado. Yo conversé con el presidente de mi partido, con la secretaria general. ¿Ya? Esto tampoco salió por parte de la comisión política del partido. Por lo tanto, a mí me lo tomo como un antecedente, además de algo que incide bastante poco en el debate universitario. Mm. Yo diría que eso más bien es una declaración de intenciones. Me parece que además está mal orientada, a pesar de que los elementos que están sobre la mesa son correctos y son preocupaciones de las que estamos hablando justamente ahora, ¿no? O Mm. sea, el problema de financiamiento que muchas instituciones tienen, evidentemente algo que nosotros como Ministerio de Educación nos preocupa, pero hay que identificar bien la causa del problema. O sea, Quizá, como te decía recién, ¿Mm? no es la gratuidad, mucho se dice de que es la gratuidad la que genera estos efectos. Yo lo he hablado con los mismos rectores, muchos de ellos rectores de universidades del Estado, y saben y lo reconocen que no es esa es la causa. Eh, yo creo que más bien hay que mirar en virtud de la autonomía de las instituciones de educación superior, que hay que cuidarla, por mm, cierto,
cuáles son realmente las decisiones que se han ido tomando y por qué estamos donde estamos. Sí, a propósito de lo que de lo que conversábamos, ¿no? De esta decisión que ha tenido el Partido Comunista apoyó recientemente, ¿no es cierto?, a los trabajadores del sector público. El lunes hay quienes están llamando a las comunidades universitarias a movilizarse. Probablemente lo que sobrevuela son las palabras del propio expresidente del partido fallecido, Guillermo Teller, ¿no? Que en su minuto decía él, es un hecho de la causa que estamos en todas las movilizaciones sociales, tenemos dirigentes en todas partes, hablaba, ¿no es cierto?, ahí de la Confederación de Estudiantes Secundarios, pero en el fondo es lo que muchos han llamado un pie en la calle y otro pie en la moneda. Quizás desde allí arranca eso. O sea, sin duda, yo creo que todos los partidos tienen expresión en el movimiento social. O sea, la CUT es dirigida por militantes del Partido Socialista, hay dirigencias sindicales que también incluso son del Partido Republicano. No podríamos ser tan deshonestos como para pensar que los partidos no tienen expresión también en el mundo social, sindical, y que eso se expresa muchas veces en movilizaciones. Yo creo que cada partido tiene que jugar su rol y cada partido tiene que explicar también respecto a su actuar y a sus declaraciones qué es lo que hace y dónde está, ¿no? Yo en este caso particular de esta declaración a la fecha no tengo idea, yo la conocí ayer, nadie me la ha consultado, nadie ha conversado conmigo, conversé con el presidente del partido, con la secretaria general, ninguno de los dos conocía esta declaración tampoco, por lo tanto Ya, un el rumor. partido tendrá que revisar sus Ya. procesos internos, cómo ocurren estas cosas y si efectivamente representa la posición o no de la dirección del partido y del partido. Ya, Pero eso es algo que tiene que responder el PC, no me corresponde responderlo a mí. ya. Ya. Pero es un tema que a usted le llamó la atención, por eso preguntó. Sin duda, pero después de la pregunta, cuando tengo la respuesta, ya uno pasa a lo siguiente, ¿no? Claro. Hay No va a seguir demasiados indagando. temas como para quedarse Claro. pegado en eso, que Oiga, al final del día es un detalle. le quería Cuénteme. preguntar con respecto a lo del presupuesto. El año 2024, 8.800 millones fueron a educación superior y 720.000, solamente voy a decirlo así entre comillas, fueron los jardines infantiles. Ignacio Briones habla que hay un terremoto educacional, deserción, reactivación educativa y hay que poner la plata abajo, no arriba. Y parece que en el 2025 volvemos a hacer lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Ignacio Briones, pero como te decía recién, Gerardo, no hay muchas opciones. Y ayer lo conversábamos con el ministro Marcel en la Comisión de Educación, porque fuimos a exponer el proyecto que crea el nuevo financiamiento a la educación superior y la reorganización de la deuda educativa. Ignacio Briones también sabe que el presupuesto de educación, como decía recién, el 90% está asociado a compromisos legales. Uno no tengo la opción, ni yo, ni nadie, ni el ministro que venga después, ni los ministros que han estado antes, de decidir poner menos plata en las líneas que por ley el Estado tiene que garantizar. Entre ellas la gratuidad, entre ellas el CAE. Eso hace que el crecimiento del presupuesto de educación superior vaya hacia siempre al alza, porque hay un crecimiento que es de carácter inercial, como se le llama, ¿no? Un crecimiento asociado a cumplir con las leyes. A diferencia de educación parvularia que no puede crecer. Yo comparto el diagnóstico de Ignacio Briones, tenemos invertido el esfuerzo. Ahora, por eso, entre otras cosas, estamos proponiendo el proyecto de ley del FES, ¿no? Porque queremos dejar de poner tanta plata en educación superior para que pues, esta plata pueda ir a educación parvularia, pueda ir a ciencia, pueda ir a otras áreas donde hoy día no estamos pudiendo Sin crecer. embargo, ministro, lo que tenemos sobre la mesa es el CAE. Es decir, usted está de acuerdo con Ignacio Briones de que hay que poner el foco, ¿no es cierto?, en la educación más bien básica, parvularia, arrancar desde el comienzo. Pero lo que hemos visto de parte del gobierno es que está poniendo toda la fuerza respecto del CAE. No, porque Claudia, mira, bueno, quizás no toda, estoy diciendo el uso alternativo de recursos. Ya. El CAE, por sobre la línea, es decir, que está en el presupuesto, presenta una cantidad de recursos relevante. Por bajo la línea, es decir, lo que no aparece en el presupuesto, que tiene que ver con la compra de cartera, de crédito, etcétera, estamos hablando de casi 1 billón de pesos, más de 800.000 millones de pesos. Y esto va a seguir creciendo. En la proyección de los próximos 10 años vamos a llegar a casi 1,5 billones solo respecto al CAE, ¿no? En crecimiento de recursos públicos que tienen que ir destinados a sostener ese modelo de financiamiento. Bien. Con la proyección que presentó el día de ayer el ministro Marcel, estamos ya en una proyección de ahorro muy significativa de cientos de miles de millones de pesos que precisamente al no tener que gastarlo en educación superior, al cambiar el modelo de financiamiento la podemos derivar a otras áreas. Entonces, cuando yo les digo que no tenemos alternativa de seguir creciendo como lo está haciendo la ley de presupuesto todos los años, dado que estamos solamente cumpliendo con compromisos legales, es porque efectivamente si yo no hago nada,
ya por sí solo el presupuesto de educación va a crecer 300.000 millones, 200.000 millones, porque las leyes hacen que tengan que crecer, Bien. ¿no? Pagar los sueldos de los profesores, seguir cubriendo gratuidad, con los costos de los aranceles que han crecido mucho en los últimos años, entre otras cosas. Entonces, aquí es donde viene el uso alternativo de recursos. Para nosotros, el proyecto de ley del FES va a generar ahorros fiscales que va a permitir derivar recursos a otras áreas Perfecto. que hoy día no estamos pudiendo potenciar. Ministro Ese es Cataldo, le agradecemos mucho su muy buena disposición, como siempre, con No, Primera está bien, Pauta. Gerardo, Claudia, que esté muy bien. Un Un gran abrazo. Tenga un buen día, Chao, chao. cuídese. Gracias.